Hola, bienvenidos y gracias por acompañarnos en el único programa de televisión en el que usted pregunta y el Gobierno Nacional responde. Llegó la hora de la participación ciudadana. Esto es Urna de Cristal TV. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, 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 participa, la urna está abierta. La salud es una de las preocupaciones más frecuentes de los colombianos. Un sector en el que hemos logrado grandes avances en los últimos años, pero en el que aún falta mucho por hacer. ¿Cómo va Colombia en la lucha contra el alto costo de los medicamentos? ¿Cuáles son los retos del sector para este nuevo periodo de gobierno? ¿Habrá reforma a la salud? ¿Podemos confiar plenamente en la vacuna contra el virus del papiloma humano? Estas y todas las preguntas de los colombianos serán resueltas en esta hora de la participación a través de nuestros diferentes medios. En nuestra página web www.urnadecristal.gov.co, en Twitter donde somos @urnadecristal, en Facebook en la fanpage Urna de Cristal o en directo vía Skype donde somos Urna de Cristal 1. Participa también en las líneas gratuitas nacionales 018 11 19 45 y 018 11 19 46. En Bogotá en el teléfono 220 1808. Bienvenidos, la urna está abierta. Urna de cristal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al programa número 1 de la televisión colombiana, en la que el gobierno nacional responde las inquietudes de toda la ciudadanía. Como bien lo mencionaba Andrea, hoy tenemos un tema particularmente sensible y sensible para todos los colombianos, porque se trata del tema del sector de la salud, que es un tema que por más y reformas y todo lo que se haga siempre genera alguna controversia, porque es un país que tiene una cobertura plena en el sector de la salud, por lo tanto cualquier problema que se presente con un paciente, con un usuario, tiene repercusiones complicadas y que tiene una repercusión mediática bastante importante. Por eso hoy hemos querido dedicar este espacio de la participación ciudadana al tema de la salud, y lo vamos a hacer de una manera técnica, es decir, con personas técnicas que conocen muy bien del sector. Por eso nos acompaña esta noche el señor viceministro de Salud, el doctor Fernando Ruiz. Doctor, muchas gracias por estar en Urna de Cristal y bienvenido, y gracias por dedicarnos a este espacio. Buenas tardes, Johair, un saludo y un gusto estar aquí con todos los oyentes. También está con nosotros la doctora Carolina Gómez Muñoz. Ella es asesora en el Ministerio de Salud en temas de medicamentos. Doctora Carolina, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos. Y para que haya un parte de tranquilidad de alguna manera, en el sentido de decir que no solo vamos a tener en este programa participación oficial y participación de los representantes del gobierno, hemos decidido invitar a una representante de la sociedad científica. Se trata de la doctora Sandra Beltrán. Ella es médica infectóloga y pediatra de la Asociación Colombiana de Infectología. Doctora Sandra Beltrán, muchas gracias por aceptarnos esta invitación a este espacio. Urna de Cristal es un programa del Gobierno Nacional realizado por la Presidencia de la República, pero queremos tener aquí validadores independientes también para que nos ayuden a responder muchas inquietudes que seguramente plantearán los colombianos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pues muy bien, entremos en materia, y yo quiero que entremos en un tema que comienza a preguntarse mucho la gente, señor viceministro, doctor Fernando Ruiz, es sobre el tema de una posible o nueva reforma a la salud, dado que pues, se dice que en la administración en los 4 años anteriores no se hizo la gran reforma que se estaba esperando. En esa materia, ¿uno qué le podría decir a los colombianos? ¿Viene una nueva reforma que se lleva al Congreso, o ustedes tienen los instrumentos legales ya por decreto para hacer los ajustes para mejorar aún más el servicio? Johair, yo creo que esta pregunta es muy importante para los colombianos. Durante el año pasado sí se hicieron, durante el periodo anterior, se hizo un gran avance en lo que llamamos la Ley Estatutaria de Salud. Esta norma es la base sobre la cual se empiezan a solucionar muchos los problemas del sector salud, porque es la que define y regula el derecho de los colombianos a la salud, algo que todos consideramos siempre que deberíamos tener, pero que en realidad hay que tener un instrumento legal que lo permita.
El año pasado también, durante el periodo pasado, se trabajó en la ley ordinaria de la salud, ley que iba hacia la arquitectura del sistema, hacia reformar la arquitectura. Después de este proceso que se pasó por el Congreso, finalmente la ley no cumplió su trámite completo y lo que hemos evaluado en el Ministerio de Salud en este momento para este nuevo periodo es que posiblemente no necesitemos una ley como tal, grande como la ley ordinaria, sino los instrumentos que ya tenemos seguramente nos van a dar facilidad para avanzar en los grandes problemas financieros de atención en salud y de hecho ya tenemos una ruta trazada en el Ministerio para avanzar y para construir en ese sentido. Muy bien, más adelante vamos a estar hablando de estos decretos que se están preparando, que son de un gran interés a nivel nacional. Doctora Carolina Gómez, usted que es asesora en temas de medicamentos, le quisiera hacer esta pregunta. Los decretos donde se han regulado los precios de los medicamentos en Colombia, ¿sí uno puede decir con toda tranquilidad que ha tenido un impacto importante en el bolsillo de los colombianos? Sí, yo creo que es muy importante, es una medida que ha tenido bastante impacto. Es una medida que ha buscado sobre todo controlar el precio del canal institucional, es decir, de las instituciones de salud, mucho más que en las droguerías. Digamos que los medicamentos donde más ahorros hemos tenido y donde iniciamos el proceso de control son medicamentos que se usan más que todo en el sistema de salud, porque son los más costosos y es donde estaban las mayores distorsiones de precios. No son exactamente los medicamentos que en su gran mayoría se consiguen en las droguerías, porque también muchos de esos medicamentos que hay en droguerías tienen muchos competidores, hay mucha oferta de genéricos donde los ciudadanos pueden adquirir el mismo medicamento a precios más bajos si usan los genéricos. Entonces, lo que ha impactado es sobre todo las finanzas del sistema de salud y eso pues se traduce en beneficios a los ciudadanos. Gracias al control de precios pudimos también hacer un aumento del plan obligatorio de salud, entonces yo creo que eso sí es un beneficio enorme para toda la ciudadanía. Bueno, pues este programa se trata de la participación ciudadana y ya tenemos la primera llamada desde Bogotá. Se comunica con nosotros Juan Vázquez. Juan, muy buenas noches. Muy buenas noches. Yo quisiera preguntarle al señor viceministro, pues precisamente de la reforma, como no pasó la reforma, ¿van a ser pequeñas reformas de aquí en adelante? Muchas gracias, Juan, por su pregunta. Y bueno, señor viceministro, ¿serán pequeñas reformas o a través de decretos se harán las reformas que faltan? Sí, nosotros hemos pensado en unos decretos que solucionen problemas en el corto plazo. En el muy corto plazo quiere decir de aquí a que termine el presente año. Decretos que ya prácticamente están listos, han sido analizados y estudiados, y otros que irían probablemente para el año entrante. Los de muy corto plazo son básicamente 4. Primero, un decreto para que regule lo que son el modelo de atención en zonas dispersas. Entonces llegamos a la conclusión de que la salud que se presta en Bogotá, en Medellín, no se puede prestar de la misma forma en el Guainía, en el Vaupés, donde las condiciones de la población son muy diferentes y definitivamente el modelo tiene que operar de una manera mucho más integral y mucho más cercana a las necesidades y a las características propiamente culturales de esta población. Entonces este es un primer decreto que ya está listo, en este momento prácticamente está listo para ser expedido. Pero digamos, si yo vivo en Vaupés, en Leticia, ¿qué es lo que me beneficia el decreto? Queremos que haya un modelo de atención donde, por ejemplo, hay gente en el Vaupés, en Guainía, que vive a 20 días por río de Puerto Inírida. Y esta gente realmente, esas personas, esos colombianos, cuando tienen necesidad de servicios de salud, no pueden tener un modelo de aseguradores compitiendo, una red de servicios que los obliga a ir a un determinado lugar y no tienen la atención en el lugar. Entonces queremos un modelo que sea muy comunitario, muy intercultural para poblaciones indígenas y que, por ejemplo, en un ejemplo práctico, tenga la posibilidad de que haya parteras entrenadas, de que haya agentes comunitarios que le puedan prestar el servicio en el sitio, entrenados y no tengan que depender de un modelo médico que muchas veces no les presta beneficios. Obviamente, cuando haya un proceso severo que requiera una hospitalización, debe haber un modelo de transporte por avión, pero confiamos mucho en la telemedicina y en una cantidad de nuevas tecnologías que permiten llevar la salud más cerca a la gente, en este caso de
zonas dispersas. El segundo decreto tiene que ver con los de biotecnológicos, con la regulación de biotecnológicos. Este decreto también está listo para salir. Es una norma muy importante para el país, porque ya hemos avanzado en la regulación de precios de medicamentos, hemos regulado más de 800 medicamentos que han bajado de precios con ahorros sustanciales para el país, pero es necesario avanzar en generar en estos medicamentos que son para el cáncer, para la artritis, que son los medicamentos más costosos, en que haya competencia y que haya posibilidad de que otros productores dentro de condiciones de seguridad y eficacia puedan producir y puedan entrar y proveer medicamentos de este tipo en el país, que eso es muy importante para tener un buen acceso a los medicamentos. Un tercer decreto es el de habilitación financiera, habilitación financiera de las EPS. Queremos unas EPS que cambien, que tengan una estructura sólida, terminar toda esta historia de años en las cuales hemos tenido EPS con malas condiciones financieras y queremos trabajar profundamente en eso, y es un decreto de habilitación financiera. Y un cuarto decreto sobre el tema de mejorar las condiciones de afiliación para las mujeres en estado de maternidad, para las licencias de maternidad, y tener una base de datos transaccional que le hace mucha falta al país. Es decir, la información aquí está en EPS, pero el sistema, el gobierno no tiene una base centralizada de datos que nos permita realmente tener la posibilidad de hacer transacciones entre diferentes agentes del sector. Yo no sé si quieres que te comente las de mediano plazo o las de... No, vamos desarrollando. En el caso de las sociedades científicas y en infectología, ¿ese tipo de medidas representan algo para ustedes en la materia de mejoramiento de servicios? Claro, una mejor oportunidad realmente para que los pacientes de alto costo, que en nuestro caso en la Sociedad de Infectología son los pacientes con infección por VIH o SIDA, tengan un acceso mayor a diferentes medicamentos, tanto adultos como niños, y que podamos asegurarle que van a tener la terapia en el momento oportuno por el tiempo adecuado, al igual que el mejoramiento en tecnologías de diagnóstico, lo cual nos va a dar un mejor seguimiento y un mejor pronóstico para todos nuestros pacientes. Usted hablaba, viceministro, de un decreto que es el de los biotecnológicos. Y eso ya está generando mucho ruido, como lo decimos nosotros, y inclusive ayer hubo un aviso publicitario de las multinacionales protestando. A mí sí me gustaría que con plastilina, por decirlo de alguna manera, los colombianos entendieran qué es lo que se va a reglamentar en el tema de los biotecnológicos, qué es y por qué está generando ruido este tema. ¿Qué es lo que se está reglamentando? Los biotecnológicos son los medicamentos más costosos, los medicamentos más avanzados y que requieren un periodo de innovación muy fuerte por parte de los quienes lo producen. Son medicamentos que requieren unas inversiones altas para su producción, pero son medicamentos tremendamente sensibles para el tratamiento del cáncer, de la artritis, para muchas enfermedades crónicas, donde está hoy en día la mayor carga de enfermedad de la población colombiana. Entonces, para nosotros es muy importante tener una norma que nos permita, una vez que ya han pasado los derechos de propiedad intelectual que dan las patentes y que protegen esa innovación tecnológica que produce la industria farmacéutica, entrar en un régimen de competencia, en un régimen que diferentes productores de diferentes países del mundo puedan rápidamente entrar al país sus productos y darnos la posibilidad de que haya mayor competencia, mejores precios y mayor disponibilidad de medicamentos, pero obviamente dentro de unas condiciones de seguridad y calidad que nos garantice a todos los colombianos que vamos a tener acceso a buenos medicamentos. O sea, si yo digo como periodista, esto es unos genéricos de unos medicamentos de alto costo, que se autoriza que hayan unos genéricos, obviamente con toda la regulación, porque ya se cumplió el periodo de protección de estos medicamentos costosos. ¿Lo estoy diciendo bien? En materia de que sean unos genéricos de esos medicamentos costosos. Sería muy aproximada, muy buena aproximación. Yo creo que aquí estamos hablando de la posibilidad de ampliar la posibilidad y mire la contribución que han tenido los genéricos en el mundo al tema de los medicamentos. Hoy en día hay incluso países como España, países muy importantes, en los cuales prácticamente todos los médicos están por norma obligados a formular genéricos. Doctora Carolina, ¿y la protesta sería porque pues, a los laboratorios se les afectaría, a los que producen estos biotecnológicos de manera original, se afectaría?
Pues digamos que eso es relativo, sí se afectaría porque ellos ya tuvieron un periodo de protección de monopolio precisamente para retribuir la inversión en investigación y desarrollo. Son medicamentos que en este momento, digamos, apenas están empezando a vencer sus patentes y que si ustedes miran en nuestros controles de precios, todos tienen el precio controlado, pero las reducciones de precio no son muy grandes porque son monopólicos. Entonces, digamos que ellos tuvieron esta oportunidad de retribuir la inversión importante en investigación y desarrollo que hicieron, y una vez pasa ese periodo, pues lo más lógico es que entre la competencia, y la competencia es lo que más reduce los precios, mucho más allá de cualquier intervención directa que haga el Estado en los precios. Entonces, sí es un tema claro de reducción de precios, pero es un tema también de las reglas de juego que establecimos sobre cómo retribuyo la innovación. Ya tuvimos el tiempo de retribuirla y pues ahora es el tiempo de que llegue la competencia. Pues mire, precisamente nuestra directora Andrea Olano, directora de Una de Cristal, pues nos tiene información a propósito de todo este tema de qué son los biotecnológicos. La industria farmacéutica del mundo ha desarrollado una nueva generación de medicamentos conocidos como medicamentos biotecnológicos, cuya principal característica es que están basados en la manipulación de organismos vivos y no en la síntesis química. La entrada en vigencia del decreto que regulará la entrada y venta de estos medicamentos a Colombia parece ser inminente. Aquí les contamos qué beneficios traerá a los usuarios. Con el fin de garantizar el acceso y el derecho fundamental a la salud, el Gobierno Nacional tiene como una de sus políticas ejercer control sobre los precios de los medicamentos. En esa dirección ha trabajado cuidadosamente en un decreto que regula la entrada de una nueva generación de estos, denominados medicamentos biotecnológicos, con los que actualmente, a costos muy elevados, se pueden tratar enfermedades como el cáncer y la artritis. Los medicamentos biológicos, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, están estrechamente relacionados con la crisis de los sistemas de salud debido al alto costo que esos medicamentos tienen en el mercado. Pero, ¿en qué consiste el decreto que regula los biotecnológicos en Colombia? El decreto básicamente regula cuál es la información que debe entregar un laboratorio que quiera ingresar un producto al mercado. Contribuye enormemente a disminuir el desangre por cuestión de dineros por medicamentos de alto costo. Por otro lado, pues permite al hacer eso y lograr mantener unos precios y una accesibilidad, un mayor ingreso de medicamentos biotecnológicos, pues entonces se está cumpliendo con el acceso, el derecho de los pacientes que tienen acceso a los medicamentos. Aunque ha surtido un largo proceso de consulta y socialización, el ingreso de biotecnológicos al país afecta directamente a las farmacéuticas multinacionales, pues tendrán que bajar el costo de sus productos para que sean competitivos. La discusión sobre la entrada en vigencia del decreto de biotecnológicos ha generado rumores sobre la supuesta mala calidad y peligrosidad de estos. Los sectores interesados desmienten estas versiones. No, de ninguna manera. Esa es una discusión que me parece que hace uso del interés legítimo que tienen los pacientes por su salud y de los temores que cualquier persona podría tener frente a alguien que le dice, mire, los demás productos van a ser todos malos. Pero realmente Colombia tiene una trayectoria de uso de medicamentos genéricos, una política de competencia que es la que le ha permitido tener uno de los sistemas de seguridad social con mayor cobertura en el mundo. Según cifras del Ministerio de Salud, la entrada de un solo competidor en el mercado bajaría el precio del medicamento biotecnológico hasta en un 30 o un 40%. Un impacto sustancial si se tiene en cuenta que el consumo de este tipo de medicamentos en el 2013 fue del 35% del total del gasto farmacéutico en el país. Doctora Sandra, rápidamente para ir a una llamada que tenemos en Neiva, ¿para ustedes ese tipo de medicamentos funciona? Es decir, para los médicos, ¿cómo ven el hecho de que pueda darse esta
reglamentación? Desde el punto de vista general, desde que nosotros tengamos asegurada la calidad y tengamos, digamos, estudios claros en que muestre la efectividad y también un reporte de fallas terapéuticas, como se hace con cualquier tipo de medicamento, pues la vigilancia creo que es clave, sobre todo en estas patologías que son pues de alto costo y con un aumento también en la calidad de vida futuro de los pacientes que están afectados. Muy bien, pues saludamos a esta hora a Catherine Ariza en Neiva. Catherine, muy buenas noches. Buenas noches para todos los que están ahí en la urna de cristal, señor viceministro y demás invitados. Adelante, su pregunta. Yo quiero saber qué mecanismos va a crear el gobierno para que las EPS cumplan las acciones de tutelas que le ponen realmente pues los pacientes cuando ellos no quieren cumplir, pues que deberían cumplir y no quieren cumplir. Tengo realmente la experiencia cercana de mi padre y llevan 80 días, no cumplen la tutela y pues a las EPS les da exactamente lo mismo. Catherine, muchas gracias por su pregunta y bueno, señor viceministro, el dolor de las tutelas y el dolor de cabeza que le genera eso a los colombianos. Buenas noches, Catherine, y muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que este es un tema que durante muchos años ha afectado a muchos colombianos y realmente creo que estamos dando pasos para empezar a solucionar este tremendo problema. En primer lugar, te quiero decir que es cierto que hemos tenido muchas veces que recurrir a las tutelas. Las tutelas son hoy en día más de 100.000 tutelas, 140.000 tutelas, según el último informe de la Defensoría del Pueblo, pero estas tutelas representan probablemente una fracción muy pequeña frente a casi 300 a 400 millones de atenciones que se hacen cada año en términos de salud. Pero, ¿qué hemos hecho y qué estamos haciendo? El primer tema es, hemos sacado alguna serie de reglamentaciones para hacer que haya consultas de médico general en tiempos que sean lo más corto posible y que las agendas de especialistas en el país estén programadas de una manera razonable y que también el año pasado incluso se expidió una resolución en la cual se exige a las EPS que si en 48 horas no han entregado un medicamento, deben llevarlo a la casa del usuario. Eso estamos haciendo un celoso seguimiento para que esto se cumpla. Este año estamos implementando otra medida, particularmente desde la Superintendencia de Salud, y es que la Superintendencia de Salud durante muchos años ha estado congestionada por la intervención de Salucop, de muchas entidades, de hospitales, y realmente tenía dificultades operativas para atender las quejas de cada una de las personas. Y lo que se ha implementado es un proceso de descentralización. Esto quiere decir que vamos a tener oficinas locales, centrales, ya se están abriendo, en las cuales la gente pueda acercarse y pueda poner su queja de que antes de la tutela o posterior a la tutela, para que se le pueda dar el debido proceso y pueda hacerse que se cumpla la tutela o las exigencias de los colombianos o de los médicos para la adecuada atención en salud. Muy bien, señor viceministro, y saludamos a esta hora a Omar Pérez, desde Pamplona, norte de Santander. Omar, muy buenas noches. Muy buenas noches para ustedes y muy buenas noches para el señor viceministro. En la ciudad de Pamplona funciona el Hospital San Juan de Dios de Pamplona, que atiende 9 municipios de la provincia. En este momento tiene deudas por 4.200 millones de pesos que lo pueden llevar a una situación bastante lamentable. Las EPS subsidiadas tienen una cartera por pagar de 9.000 millones de pesos a este Hospital San Juan de Dios. ¿Cómo puede intervenir directamente el Ministerio para que en forma oportuna y lo más pronto posible estas EPS subsidiadas salden su cartera con el Hospital San Juan de Dios de Pamplona y así podamos tener un servicio mejor que el que ahora tenemos? Omar, muchas gracias por su pregunta y bueno, señor viceministro, también es un problema recurrente las deudas con los hospitales, ¿no? Sí, es un problema muy frecuente y ahí la respuesta es buscar al Ministerio de Salud. Allí tenemos, hay un viceministerio que no es el mío, pero es el de Viceministerio de Protección Social, donde hay una oficina encargada de apoyar a cada uno de los hospitales públicos o privados en estos trámites. Nosotros hemos implementado diferentes procesos
para tratar de pagar este tema de cuentas, las cuentas maestras, el giro directo. Entonces yo recomendaría que en el caso concreto de Pamplona nos busquen, si quieren me buscan a mí, mi oficina siempre está abierta para esto, para hacer el encauzamiento directo a que podamos atender esta situación particular. Pues internamente, cuando termine Urna de Cristal, le daremos el teléfono de Omar, que lo hemos registrado precisamente para que usted se pueda entablar alguna comunicación, porque parece, pues conoce muy bien el tema por todas las cifras. De pronto es el gerente de... De pronto, sí. Bueno, seguimos con más participación. Andrea, ¿qué se preguntan los ciudadanos? Fernando Chacón nos escribió a través de su cuenta en Twitter, @matuspenagos. ¿Qué avances hay para mejorar la salud en el sector rural? Es una pregunta por Twitter, el tema de la salud en el sector rural, señor viceministro. Sí, aquí han existido avances importantes que es necesario tener en cuenta. Antes de la Ley 100 había un desequilibrio tremendamente grande entre la salud urbana y la salud rural. Solamente el 23% de la población colombiana tenía acceso a los servicios de salud. Y en este 23% solamente un 2% era población rural, es decir, la población rural no tenía acceso a los servicios de salud. Esto ha cambiado sustancialmente. Hoy con el régimen subsidiado podemos decir que tenemos una cobertura equiparable entre servicios a nivel urbano y servicios a nivel rural, a nivel de cobertura de aseguramiento. El 96% de los colombianos tiene hoy un seguro de salud, sea rural, sea urbano, sea rico, sea pobre. Sin embargo, hay temas sobre los cuales el modelo de atención rural tiene que tener algunas especificidades y en esto estamos trabajando en unos temas que te mencionaba a mediano plazo. Es la generación de un modelo integral de atención, que es uno de los retos para el año entrante en su implementación, generar modelo integral de atención con énfasis en atención primaria y en salud familiar, para que el médico y los recursos de salud sea mucho más cercano a la comunidad y tengamos una posibilidad de unos servicios mucho más próximos y mucho más resolutivos. Ese es como el reto que tenemos, uno de los 4 retos para el año entrante. Uno de los decretos que usted mencionaba y que pronto mencionamos rápido era el tema de las condiciones de afiliación. Un poco para mejorar el tema de la afiliación, ahí básicamente, ¿qué es lo que se podría hacer? Ahí básicamente lo que buscamos es mejorar, tener una base de datos que nos permita afiliar a la gente más prontamente. Nacen niños, se dura mucho tiempo en que hay el reporte desde la registraduría, existe el registro y se nos quedan personas sin atender. Entonces es un tema en el cual buscamos casi que exista una afiliación automática desde el nacimiento y prácticamente los colombianos no tengan que estar su afiliación dependiente de una EPS, sino sea su afiliación una afiliación mucho más natural y mucho más automática y nos permita que independientemente de la EPS en la cual se transite, exista esa información básica. Muy bien, pues tenemos más comunicación, más preguntas a través de las redes de nuestra página web. ¿Qué se están preguntando los ciudadanos, Andrea? Amanda Ramírez tiene la siguiente inquietud. Mi pregunta es, toda mi familia y conozco muchas niñas que se han vacunado sobre el papiloma y nunca ha sucedido lo que pasa por allá en esa región. ¿Por qué pasa eso en esa región y aquí en la ciudad no? Participa, la urna está abierta. Bueno, pues llegamos a un tema bastante sensible. En esto sí les voy a pedir a todas ahí su participación, el señor viceministro, porque ella plantea, a mi familia nos hemos vacunado, no ha pasado nada, ¿por qué pasa en Carmen de Bolívar o en cualquier otra región? ¿Eso tiene algún efecto regional? O bueno, hagamos un poco, aquí es un poco más de pedagogía y de orientación a los colombianos, señor viceministro. Sí, John Jairo, yo creo que el tema es evidentemente muy importante. Yo quisiera empezar por decir que en Colombia se han aplicado más de 5,5 millones de dosis de vacuna. Para el papiloma no hemos vacunado más de 2.900.000 niñas. Y los eventos adversos que hemos tenido hasta el momento no pasan de 50. Es decir, estos reportes de eventos adversos que han habido en diferentes lugares del país no han llegado a más de 40 casos durante los 3 años que llevamos de implantación de la vacuna. La vacuna del papiloma humano se está aplicando hace 3 años y su aplicación ha sido avalada
y casi que definida por el Comité Nacional del Programa de Inmunizaciones, que es un cuerpo colegiado en el cual participan sociedades científicas, entidades internacionales. Es decir, las decisiones no se toman desde el Ministerio de Salud, que solamente tiene un asiento en este comité, sino desde el cuerpo científico técnico, el que decide cuándo y cómo, qué vacuna aplicar y cómo aplicarla. Entonces, nosotros creemos que ha habido una vacunación en unas condiciones de seguridad y unas condiciones definidas, además con condiciones de seguridad avaladas por la Organización Mundial de la Salud, a través de diferentes estudios de seguimiento que se han hecho hasta ahora, donde se ha probado que la vacuna no produce efectos secundarios permanentes importantes. Solamente los efectos iniciales que se dan, como en toda vacuna, en el brazo cuando se aplica, algún malestar o algún mareo o alguna molestia que se da en los días inmediatamente siguientes a la vacunación. El tema, ha habido eventos adversos en los cuales hemos evaluado que se han digamos como posibles, posiblemente causados por la vacuna, y en estos la mayor parte de los que hemos valorado a nivel nacional están relacionados por contaminación, por lo que se llaman metales pesados, contaminación por plomo, por mercurio. Nosotros tenemos algunos temas ambientales complejos. El plomo se usa en las casas, en los juguetes, en las pinturas, se utiliza en la misma comida, muchas veces hay algunas contaminaciones por plomo, y esto hace que puedan existir eventos en efectivamente niñas a nivel nacional, sí, que se atribuyen a la vacuna, y hemos podido evidenciar por lo menos muchos casos de esa naturaleza. ¿Qué pasa en el caso de Carmen de Bolívar? Este es un caso que estamos evaluando, que creemos que hay multiplicado 3 factores. Uno posible factor ambiental que estamos investigando en este momento, un segundo, unos factores socioculturales que son importantes, que se dan de todas maneras y que hay que evaluar. Y en este momento, digamos, con lo que estamos trabajando con la comunidad y se logró en el día de ayer, es un acuerdo para trabajar en buscar revelar estos factores a partir de estudios que está haciendo tanto la comunidad científica como el Instituto Nacional de Salud. En el caso de la comunidad científica, ¿qué posición tiene usted frente a esto que puede haber pasado con el tema de la vacunación? Porque si bien puede estar avalado por la Organización Mundial de la Salud, puede estar avalado, como decía un oyente una vez, por el propio Papa, eso no demerita que tenga algún impacto sobre la ciudadanía. Para la comunidad científica, ¿qué puede estar pasando con ese tema de la vacunación? Bueno, como parte de una sociedad científica que es totalmente independiente del ministerio, empecemos por decir que nuestro compromiso es con los pacientes y con la población, con los niños, que tenemos que prevenir una enfermedad, en este caso específicamente cáncer de cuello uterino. Se sabe que el 99% de los cánceres de cuello uterino tienen una infección previa por el virus del papiloma humano. Y toda mujer en edad sexual, en edad con vida sexual activa, va a tener la oportunidad de infectarse sí o sí del virus del papiloma humano. La persistencia de ese virus a lo largo de la vida, lo cual depende de factores que no se pueden saber previo en ninguna niña, es lo que va a dar el cáncer de cuello uterino, y en nuestro país es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres. Así que también no solamente afecta a mujeres, es el grueso de toda nuestra población, también puede afectar hombres. Y es claro que todas las vacunas que se implementan, todas las que tenemos en nuestro plan amplio de inmunizaciones, que de paso se ha dicho es uno de los mejores de Latinoamérica, es claro que todos tienen un previo paso en investigación. Por ejemplo, las vacunas del papiloma humano, las 2 vacunas disponibles en el mercado, tienen más de 10 años de seguimiento y tenían previos a implementarse o a hacer en el mercado público ya unos estudios previos de seguridad, de eficacia, lo cual demostraba inclusive, por ejemplo, la colocación de la vacuna en forma inadvertida en mujeres que estuvieran embarazadas, y posterior a eso los diferentes países, incluyendo el nuestro, tienen un sistema de vigilancia de eventos adversos claro y seguro, el cual da, digamos, una seguridad en que esto no está pasando en una forma generalizada, solamente es en este punto lo que se ha reportado en nuestro país. Sin embargo, por ejemplo, países como Australia, que vacuna desde 2007 y que ahora vacuna tanto hombres como mujeres, tiene un reporte de eventos adversos que no tiene ningún parecido a esto. No hay un aumento en enfermedades, por ejemplo, como diabetes, como lupus, como enfermedades autoinmunes, en donde el mismo sistema inmune puede sacar defensas contra su propio cuerpo. No, tampoco tiene eventos adversos que sean permanentes a nivel neurológico, que les cause una discapacidad. Así de que tenemos la seguridad de que no hay un aumento antes y después de la colocación de las vacunas.
Obviamente, si tenemos una cobertura alta como la que ha sido Colombia pionera, que es colocar vacunas en colegios, aseguramos una cobertura de más del 85%. Así que de 100 niñas, 85 están vacunadas, probablemente le van a asociar la vacuna siendo solamente un evento coincidente, es decir, que al mismo tiempo están pasando sin tener una relación clara. Así que eso ha pasado no solamente con esta vacuna, sino con otras vacunas, y posteriormente en toda la historia se ha desmentido ese vínculo, pero este tipo de apoyos a disminuir la vacunación, como pasó por ejemplo con sarampión, con el virus de la hepatitis B, que también es una enfermedad que produce cáncer, y ya nuestros niños todos están vacunados para otra enfermedad que produce cáncer y que es de transmisión sexual, como es la hepatitis B. Ahora el papiloma humano es la segunda vacuna que tenemos para cáncer. Son claramente definidos que cuando se ha disminuido la vacunación ha habido un aumento de toda la enfermedad, y posteriormente eso causa un daño muy grave a una sociedad y sobre todo a mujeres que van a fallecer posteriormente, van a tener todo lo que implica tener un cáncer, cirugías, quimioterapia, y muchas de esas mujeres van a ser cabeza de hogar. Y si podemos prevenir, creo que la vacunación ha demostrado claramente, y de pronto es lo que hicimos como parte del Comité Asesor Independiente de Prácticas de Inmunización, que es mejorar el acceso y disminuir la inequidad, porque a veces antes las vacunas eran solamente para la gente que tenía el poder adquisitivo de colocar la vacuna. Ahora se sabe que todas tenemos el acceso y que realmente nuestras niñas, independiente de que sean de un sitio, de otro, de una raza u otra, o que sean de cualquier estrato, van a tener el acceso, y es la mejor medida y el compromiso nuestro como médico y también como mamá de colocarle las vacunas a nuestros hijos. Doctor, ¿quiere complementar? Dos cifras que me parecen impactantes. En Colombia, cada 2 horas se enferma una mujer de cáncer de cuello uterino, y cada 3 horas muere una mujer por esta misma causa. Usted hablaba de cuántas dosis son la vacuna completa, 2 o 3, la dosis completa. Inicialmente, cuando se hizo la primera investigación, eran 3 dosis. Actualmente ya se sabe con el seguimiento que les menciono, que es muy juicioso, que con 2 dosis en niñas menores de 15 años, con una diferencia de 0,6, la tercera dosis está en 60 meses. Es una buena oportunidad para tener una buena respuesta y una memoria a largo plazo, porque esta es una enfermedad que no le da a las mujeres jóvenes. El cáncer se da 20 a 30 años después de que la infección se ha dado. Y la infección es clara, es más frecuente después del debut sexual. ¿Qué pasa si una niña se colocó la primera dosis y decide, por todo lo que se dice, por todo lo que pasa, no colocarle una segunda dosis? ¿Qué pasa? Bueno, realmente que las vacunas no tienen que volver a comenzar de ceros. Ya se cuenta esa vacuna como colocada, la niña o la mamá pueden acudir en cualquier momento al sistema de salud y colocarse su segunda dosis. Obviamente que la mayor efectividad se va a ver después de que uno tiene la segunda dosis, pero es importante, por ejemplo, que unos factores de riesgo claros que aumentan el cáncer de cuello uterino es el inicio muy temprano de relaciones sexuales en niñas menores de 12, 13 años, en donde su sistema como tal o su aparato genital es muy inmaduro y puede permitir que el virus permanezca por más tiempo y asociarse así al cáncer de cuello uterino. El hecho de tener otra enfermedad de transmisión sexual también aumenta ese riesgo. Así que lo que tenemos que hacer es tratar de completar las dosis de vacunas independiente de en qué momento se coloquen, aunque claro es dicho que 0 y 6 meses serían las 2 primeras dosis y la siguiente tercera dosis pues a los 60 meses. Ya hay países incluso en el mundo como Suiza que solo colocan 2 dosis. ¿Y para los hombres nos va a tocar algún día, viceministro, doctor? Esa sería una posible medida que habría que mirarla desde el punto de vista de lo que se llama costo-efectividad, es decir, mirar cuál es el beneficio final, que obviamente es mucho mayor en el caso de las mujeres. Muy bien, pues seguiremos respondiendo inquietudes sobre este tema, seguramente que tendrán los oyentes, y a esta hora pues saludamos a Alicia Sánchez, que nos llama a esta hora. Alicia, muy buenas noches. Muy buenas noches para el señor viceministro y para todos ustedes. Pues yo tengo una inquietud con respecto a las citas médicas del régimen subsidiado para el adulto mayor. Está sucediendo en el CAMI Trinidad Galán que un adulto mayor se cansa de pedir la cita a la línea 195, lo mandan ir un martes o un viernes que abren agenda para ellos, pero resulta que el adulto mayor tiene que estar a las 4 de la mañana para lograr una ficha hacia las 6 de la mañana, esperar a que lleguen a las 7 de la mañana para que nos den una cita. Me parece muy importante que el señor viceministro nos ayude
a orientar porque estamos terriblemente sufriendo con los abuelitos, personas de más de 80 años que merecen todo nuestro respeto y que merece que el Estado les mire también y les apoye porque estamos sufriendo mucho con el adulto mayor, se queda sin medicación casi un mes el paciente. Entonces mi pregunta es, ¿qué se puede hacer con el adulto mayor? Muy bien, Alicia, pues muchas gracias y dramático como usted narra una situación de estas, señor viceministro. Alicia tiene toda la razón y realmente es una situación muy compleja cuando un adulto mayor que tiene dificultades para movilizarse, que requiere un apoyo y un soporte, no puede tener su consulta y queda sin su medicación. Yo diría que hay una coincidencia afortunada, John Jairo, y es que en el día de hoy tuve una reunión de 3 horas con el secretario de Salud de Bogotá, el subsecretario, y con todo su grupo de trabajo, algo que no habíamos hecho probablemente durante los pasados 4 años. Ministerio de Salud y Secretaría de Salud hablando de cómo mejorar los servicios de salud en la ciudad y cómo podernos apoyar. Y un tema que se planteó allí fue el tema del modelo de atención, de cómo mejorar ese modelo de atención y hacer que la atención sea más eficaz y más eficiente. Yo creo que estamos trabajando en ello y planteamos un plan de trabajo con la ciudad para buscar entre todos tener las mejores condiciones de acceso de la población a los servicios de salud. En el caso particular también, fuera de cámara podemos recoger el teléfono y me gustaría evidentemente seguir el caso y ponerme al frente para mirar qué es lo que está pasando. Puntualmente, porque pues como él debe haber mucha gente seguramente. Que sufre con ese tema de las citas médicas. Saludamos a Jorge Pérez en Medellín. Jorge, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a su pregunta. Muchas gracias. Señor viceministro, yo soy médico especialista de Saludcop. Nosotros en el sistema hasta hace 6 meses teníamos acceso a poder mandar medicamentos no POS, teníamos el CTC en el sistema, este se retiró del sistema y desde hace 6 meses no podemos mandar ningún medicamento no POS. Nos tocaría hacerlo manual, pero resulta que hay que poner ciertos ítems que no conocemos. Nos piden registros de medicamentos INVIMA, nos piden que llenemos evidencia médica y la cita no da para llenar esto. Lo que estamos haciendo los especialistas es no llenar CTCs, no mandar medicamentos no POS. Eso es en detrimento de la salud de todos los pacientes. ¿Usted nos podría ayudar? Sí, evidentemente. Bien, viceministro, adelante. Evidentemente, incluso la semana pasada se coordinó con Saludcop la generación de un grupo de evaluación independiente sobre los temas financieros de servicios Saludcop, que obviamente está intervenido actualmente por la Superintendencia de Salud, pero desde el Ministerio de Salud se acordó tener este grupo independiente que evalúe todos los procesos financieros y de servicios Saludcop con miras a mejorar sus condiciones específicas, tanto como empresa como en el servicio que se le da a los pacientes y obviamente en el manejo del tema médico como elemento importante. Entonces, en eso estamos trabajando. Yo creo que podemos tener en muy corto plazo unas muy buenas noticias al respecto. Muy bien, pues tenemos más preguntas, más participación. Andrea, ¿qué se preguntan los ciudadanos? Veamos esta inquietud de Jorge López. Yo quiero preguntarle al señor ministro por qué tanta demora en las respuestas concretas sobre la vacuna del papiloma y el problema tan grave que hay en el pueblito Carmen de Bolívar. Participa, la urna está abierta. Bueno, pues esta es la pregunta sobre la reacción rápida, la demora en la reacción, y queremos precisar que el señor ministro de Salud no está con nosotros esta noche porque tiene un evento en Barranquilla, ¿no? Está en un tema con un hospital en Barranquilla. Está en la entrega de una acreditación de alta calidad a un hospital de Barranquilla, una clínica privada de Barranquilla, una clínica muy un importante. compromiso que él tenía y por lo tanto no pudo estar con nosotros, pero bueno, qué mejor que el señor viceministro Fernando Ruiz. ¿Qué le podemos responder entonces al oyente? A ver, yo creo que yo quiero aclarar porque el tema es muy importante. Realmente la respuesta frente a la situación de Carmen Bolívar fue inmediata, es decir, que nosotros tenemos un sistema de seguimiento de cada uno de los eventos que se dan, posibles eventos asociados a la vacuna del papiloma humano. Y desde el 28 de mayo, que fue el primer caso, hemos estado dando un seguimiento desde el Ministerio de Salud. Yo creo que lo que pasó aquí es que
los medios se dieron cuenta 2 o 3 meses después y esto se volvió un fenómeno, digamos, nacional. Incluso esta última semana quiero aclarar que desde hace 2 semanas yo estuve en Carmen de Bolívar personalmente con un equipo del ministerio, con el director del Instituto Nacional de Salud, trabajando con las madres y con el hospital de Carmen de Bolívar alrededor del tema. O sea, ha habido un proceso de seguimiento bastante estrecho y los compromisos, cada uno de los compromisos que han tenido con la comunidad se han acordado y se han cumplido a cabalidad tanto por el Ministerio como por la Secretaría de Salud de Bolívar, que la verdad quiero decir que ha tenido una actuación muy importante. Lo que pasa es que este es un fenómeno muy masivo que ha generado un estrés muy grande en la comunidad y que ya ayer con la presencia del ministro allá y con esa conversación tan grande que tuvimos con las madres y tan sentida, pudimos ya llegar a estos 13 puntos de acuerdo para avanzar y continuar en este proceso que indudablemente requerirá de pronto, John Jairo, un plazo largo de intervención, porque este es un tema que no es solamente un tema inmediato, sino involucra muchos factores sociales, psicológicos, que requieren una aproximación muy importante desde el Ministerio de Salud y desde las entes locales, la propia alcaldía, en lo cual nos hemos comprometido. Yo sí quisiera preguntarle a la doctora Carolina y a Sandra, yo creo que un poco la reacción, y uno entra a ser parte de la culpa, la reacción inicial de pronto fue defender excesivamente las bondades de la vacuna como tal. Pues claro, obviamente aquí lo que se trataba de evitar, porque el propio presidente de la República así lo planteó el domingo, que la gente abandone un esquema de vacunación que lo que termina trayendo es beneficios a la sociedad. De pronto fue excesivo la defensa de la vacuna y de pronto no se fue generoso en atender inmediatamente lo que estaba pasando con las pacientes. De pronto, por quedarnos defendiendo la vacuna, terminamos descuidando un poco lo que estaba sintiendo la gente. Doctora. Yo no diría eso, John Jairo. Yo creo que, digamos que frente a los medios, esa pudo haber sido un poco la lectura, e incluso para las propias señoras de Carmen de Bolívar, ellas pudieron haberse sentido un poquito desatendidas, en el sentido que la atención fue, digamos, respaldar y blindar el programa ampliado de inmunizaciones. Coincidentemente, el sábado pasado teníamos la apertura de la campaña nacional de vacunación y evidentemente podríamos haber tenido temores de que con todo este tema mediático se nos rebajaran las coberturas y la gente tuviera miedo de vacunar a sus niños, lo cual realmente hubiera sido una catástrofe a nivel nacional, porque realmente la vacunación es un bien público y es un bien que protege al niño y es la forma más efectiva de proteger a cualquier niño frente a las enfermedades que los pueden ahorcar. No hay método más efectivo para proteger a una persona en salud que una vacuna. Es el método más efectivo que la ciencia ha inventado hasta ahora. Entonces, afortunadamente yo creo que los colombianos en todo este esfuerzo que hicimos reaccionaron, y puedo decirle al país con mucha tranquilidad y satisfacción que en la campaña logramos crecimientos de cobertura en la mayor parte de las vacunas por encima del 10 y el 12% frente a la campaña anterior. Viene el tema de Carmen de Bolívar y por esa razón toda esta semana estuvimos volcados en atender el tema de Carmen de Bolívar. Lo de ayer fue una situación compleja porque realmente había mucha aprensión en la comunidad. Claro. Pero digamos que había muchos intereses además, y muchos políticos, abogados queriendo hacer su agosto en este momento, pretendiendo que la gente demande, ¿no? Para que de ahí sacar alguna tajada al Estado. Sí, pero al final tuvimos un ejemplo muy, muy bonito de generosidad y de entrega de los propios padres de familia. Al final todos nos decían, mire, lo que queremos por encima de todo es una buena atención y que eso nos lo garantiza. Saludamos a esta hora a Luis Jaramillo en Cali. Luis, muy buenas noches. Muy buenas noches para todas las personas y para el ministro. Ministro, quería yo hacerle una preguntita al viceministro para asunto de las citas médicas. ¿Por qué se nos demoran tanto en la nueva EPS que nos dejó el Seguro Social? Que nos demoran 10, 15 días para médico general y para los especialistas de 3 meses y medio a 2 meses. Según el Estado, pues dice que son 3 días hábiles y para asunto de los especialistas 30 días hábiles.
Entonces nosotros cuando llegamos del médico ya estamos prácticamente para el otro lado, para el hueco, debido a estas citas que nos dan tan lejanas, y llamamos a la superintendencia donde nos podemos quejar y nos dicen que tenemos que esperar 5 días hábiles para poder resolvernos, y después de que no nos resuelven nada, nos dicen que no les han contestado la EPS, y así nos estamos nosotros poniendo quejas en la EPS, si no hay que poner tutela para poder que esto se vea o que entreguen los medicamentos que están fuera del POS. Muy bien, Luis, pues muy interesante también la pregunta, el tema de las citas y medicamentos, también el tema del POS y no POS. Viceministro. Ya le hemos respondido un poco parcialmente al principio. El sistema de salud colombiano tiene un problema importante, creo que todos los colombianos debemos tener claro. Nosotros crecimos de una cobertura del 23% al 96% de cobertura de aseguramiento de una manera muy rápida, la más rápida en toda América Latina. Y la producción, digamos, por parte de las universidades de nuevos especialistas no ha crecido al mismo ritmo. Entonces tenemos un problema estructural allí, en el cual la disponibilidad de médicos realmente es limitada frente a la cantidad de requerimientos de una población que además está envejeciendo. Cada vez nos volvemos mayores y cada vez requerimos más atención en servicios de especialidad porque estamos viviendo más años. Entonces yo creo que hay un tema complejo que es necesario que durante algún tiempo va a seguir pasando, pero quiero decir que desde el punto de vista de las normas que tenemos, la cita de médico general no puede demorarse los días que Luis dice, y eso tenemos que evitar los correctivos. Ahí me dijo el nombre de la nueva EPS, vamos a hablar con ellos mañana frente al tema. En la cita de especialistas, la verdad hay que reconocer que esos son los tiempos, es decir, más o menos un mes, mes y medio para una cita. Eso está sucediendo incluso en la medicina prepagada, en la medicina privada. Sí. Es casi el lapso normal. Y no es muy diferente de lo que sucede en otros países. Hay incluso países desarrollados como Inglaterra, donde las citas se están dando a 3 y 4 meses. Este es un fenómeno muy complejo en la que las necesidades de la gente han crecido a un ritmo mayor de lo que la oferta de servicios y la oferta de recursos humanos pueden lograr cubrirlas. Has pedido un decreto, una medida donde el tema de las llamadas, de uno poder pedir la cita por teléfono y que eso fuera con unos plazos determinados, ¿eso no está funcionando? Por lo sí, que eso existe una resolución de que cita de médico general tiene que darse a 3 días, por eso vamos a revisar esta queja con la EPS que mencionó don Luis, y en el caso de especialistas no hay un periodo de tiempo, sino lo que hay es una programación que debe ser visible para los usuarios, donde ellos sepan a cuánto tiempo está su cita y cuándo van a acceder respectivamente a su cita. Nosotros tenemos mucha esperanza en el proceso que haga la Superintendencia de Salud de irse a nivel territorial y de abrir estas oficinas donde la gente pueda acercarse a expresar estas quejas y podamos actuar mucho más localmente. Sí, porque nuestras EPS tienen cada problema, cada región es mucho más cercano. Sí. Mientras llega acá la queja y nosotros damos respuesta, tomamos tanto tiempo, mientras tanto a nivel local la resolución puede ser más rápida. Muy bien, Andrea, ¿qué se están preguntando los colombianos por las redes sociales? Esta pregunta nos la envía Samira Cárdenas Pineda a través de Facebook. ¿Por qué cuando un médico da un tratamiento o una orden de examen no le creen? ¿Por qué tanta tramitología? Bueno, es un poco el tema de tramitología y que no le creen a los médicos, doctora, imagínese. ¿Qué dice, viceministro? Nosotros tenemos toda nuestra esperanza y creo que mis colegas médicos la tienen puesta también en la nueva ley estatutaria. Sí. Yo creo que allí se consagra una parte muy central de la ley estatutaria, es lo que se llama la autonomía médica. Y estamos esperando que, digamos, salga la tendencia final de la ley estatutaria para empezar todo el proceso de reglamentación, y aquello que se llama autonomía médica lo podamos regular y realmente logremos que haya un equilibrio entre aquello que los médicos formulan, las necesidades que ven al paciente y la forma en que le llegan los servicios. Esto incluye otros temas que van a ser importantes en los proyectos de mediano plazo, como generar ley de transparencia, la autorregulación que hagan los médicos sobre sus propias
prácticas y todo lo que implica la reglamentación de esta nueva ley. Doctor, ¿usted tiene algo que anotar a la inquietud en el sentido de esa autonomía médica y que, pues como él dice, que es que lo que dice un médico le crean y no inventen más trámites? Creo que se va en la competencia y en la calidad de la educación médica, que también es un problema que tenemos que ver actualmente, porque hay un aumento importante de facultades de medicina, pero creo que tenemos que hacer una retroalimentación de cuál es la calidad y de estos médicos que estamos sacando y de realmente las necesidades de un país como el nuestro, que creo que es importante a la hora de retroalimentar y complementar este tipo de políticas, obviamente tratando de sostener también el bienestar de los médicos para que puedan sentir, digamos como tal, el compromiso que se debe tener por ser solamente médicos y por el bien de la población realmente. En una época eran muchas las llamadas o de pronto la protesta de la gente por la entrega de medicamentos. Se ha hecho toda la regulación porque me llama la atención que no ha habido como mucha queja sobre ese tema de medicamentos. Sí, yo creo que ha habido avances importantes, por ejemplo, en el tema de entrega, de cuando faltan medicamentos, pues hay una obligación de llevarlo al domicilio, y esto, digamos que frente a los que entregan los medicamentos, sí, a los que dispensan, pues es una preocupación, es un gasto grande, y yo creo que eso ha generado una reacción positiva de tener los medicamentos ahí en el momento. Muy bien, pues saludamos a esta hora a Joaquín Muñoz en Bogotá. Joaquín, muy buenas noches. Buenas noches para todos, buenas noches para el señor viceministro. Quería comentarles al respecto de lo que están hablando de la corresponsabilidad de los médicos, pero quería que el doctor nos dijera la responsabilidad y la corresponsabilidad que debe tener el paciente, especialmente los pacientes que tienen enfermedades crónicas, de cumplir y de permanecer con adherencia a los tratamientos, porque muchos pacientes, a pesar de que, por poner el caso, son diabéticos o hipertensos, no cumplen con las órdenes que les da el médico, no se toman la prescripción en la forma adecuada, no hacen dieta, no hacen ejercicio. Y entonces, ¿cómo se puede incentivar a los pacientes para que de forma responsable cumplan con lo que les prescribe el médico y tengan mayor adherencia a estos tratamientos? En algunos países lo que se ha hecho es que incentivan a los pacientes, a los pacientes que han cumplido las metas de bajar peso o de control de tensión arterial, se les disminuye la cuota moderadora o la cuota de aseguranza. ¿Qué se puede hacer al respecto de esto? Uy, Joaquín, está usted como muy duro. Además que todo lo que dice me cae, ¿no? No hago dieta, no hago ejercicio, no termino los tratamientos. Bueno, pero sí tiene razón, la verdad es que también la indisciplina del paciente no ayuda mucho. Sí, lo que dice Joaquín creo que es muy cierto. Realmente siempre pensamos que la salud nos la deben dar, pero nosotros debemos contribuir muy poco. Y la realidad es que en Colombia vemos problemas severos, Jairo. Nosotros tenemos ya una tasa de sobrepeso por encima del 52% de la población. 52%, 1 de cada 2 colombianos tiene sobrepeso. Sí. Y de obesidad por encima del 17%. Y esto tiene mucho que ver con el cuidado que nos damos en casa, de la alimentación que damos a nuestros hijos, de nuestra visión. Este es un país de frutas y de verduras. Es el trópico. Y nosotros tenemos un consumo tremendamente bajo de frutas y verduras. Entonces, yo creo que en Colombia es muy difícil implantar, como en Australia o en Alemania, sí, penalidades. Pero también es un país rico en morcilla y en todas las cosas. No solo en frutas. Pero bueno, ¿y usted sí regaña a los pacientes? Claro, lo que pasa es que es muy importante el papel que tenemos como educadores y la responsabilidad que tenemos, no solo como médicos, sino como mamás, porque recordemos que la primera enseñanza se hace en casa, luego las guarderías, los colegios, así que los profesores y los líderes tienen que ser ejemplos, porque los niños solamente hacen, y los pacientes son muy similares a los niños, solamente hacen el 5% de lo que uno les dice, pero el 95% de lo que ven. Si usted probablemente no hace las mismas costumbres, no se ve saludable, no se cuida, no propende por el ejercicio, y pues probablemente sus pacientes no van a seguir con lo mismo. Y eso también importa mucho en la relación médico-paciente y también en la responsabilidad de los medios, igual las vacunas y lo que estábamos mencionando, el modo de vida, el hacer ejercicio desde pequeños, el comer saludable y aprovechar pues las riquezas naturales que tiene nuestro país, son solamente algunas de las medidas básicas que tenemos que hacer, más que como profesionales, como educadores. Y la responsabilidad de cada quien, probablemente nuestra, sí, como médicos, de explicarle al paciente
qué es su enfermedad y no solamente decirle, señor, usted tiene diabetes, mire, se toma este medicamento, sino explicarle qué puede pasar si no se cuida, pero también en eso importa, como decía el viceministro, el tiempo de consulta que usted tiene para poderle explicar por primera vez a un paciente que tiene una patología crónica o una enfermedad crónica que puede implicar muchos riesgos en el futuro y va a tener un mayor costo para el sistema de salud y un costo social para él y para su familia. Bueno, aquí salimos regañados en la última parte del programa. Para terminar, doctora Carolina, muy breve, que esta mañana escuchaba en algún medio de comunicación un debate por alguna resolución también que va a salir en el tema de la regulación de los medicamentos bioenergéticos o naturales, no sé científicamente cómo es que se llaman, y había debate porque muchos decían que si la agüita rosa, entonces ahora va a tener un poco de autorizaciones y de restricciones. Sobre eso, ¿uno qué podría decirle a los colombianos ya para terminar el programa, doctora Carolina? Bueno, no son exactamente los bioenergéticos, que es un agua, digamos, cargada con energía, sino los naturistas o los homeopáticos, que son medicamentos que pues tienen ciertos principios activos y ciertas sustancias. Entonces, pues un poco esa aclaración, yo creo que el viceministro participó activamente en los debates y les no puede es el agua contar. de rosa, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que en Colombia tenemos una necesidad de avanzar en mejorar la calidad de la dispensación de los medicamentos. Y tenemos farmacias, tenemos tiendas naturistas, tenemos otro tipo de establecimientos que todos proveen medicamentos. Yo creo que el dilema surgió allí un poco por un requisito que aparentemente se ha planteado desde el INVIMA de fórmula para la valeriana y otro tipo de productos. Yo creo que en eso hemos avanzado en una mesa de trabajo con las tiendas naturistas, donde debe haber compromisos de parte y parte, es decir, tener la posibilidad de que los colombianos tengan acceso expedito a estos productos naturales, pero también que quien los dispense tenga un nivel básico de entrenamiento que permita orientar a la comunidad sobre qué es lo que se está consumiendo. Pues señor viceministro, doctor Fernando Ruiz, muchas gracias por este espacio, ya se nos ha pasado esta hora, muchas gracias por esa pedagogía que hemos recibido esta noche, que los colombianos entiendan, y especialmente en el tema del papiloma humano y la vacuna, la importancia que es, y que el gobierno seguramente va a estar atendiendo los problemas que se presenten y seguramente estará siempre en un plan de acción para evitar que se presenten problemas con unos mecanismos de prevención como es este tema de la vacunación. Doctora Sandra Beltrán, médica infectóloga y pediatra de la Asociación Colombiana de Infectología, muchas gracias, porque usted del sector privado, la gente la escucha y comienza a tener inclusive más credibilidad que lo que puede tener uno desde el gobierno. Muchas gracias de nuevo por haber estado en Luna de Cristal. Muchas gracias a ustedes. Yo espero que quede clara un poco la diferencia entre creencia y hecho, y estamos en hechos reales. No tenemos una relación de la vacunación con esos eventos adversos que están pasando. El resto son creencias que probablemente grupos antivacunas pueden tener, y es el voz a voz, pero no hay un hecho real que pueda certificar como se ha hecho durante toda la historia de la medicina, y son los avances que día a día tenemos gracias para la población, ¿no? Muy bien, doctora Carolina Gómez, también asesora de Mi Salud en temas de medicamentos, muchas gracias. Y seguramente en la medida que vayan saliendo más resoluciones y cuando tengamos todo este tema de los biotecnológicos, seguramente vamos a tener que estar, y también con la vacunación, señor viceministro, vamos a tener que estar haciendo seguramente más programas estos de participación ciudadana para que sean ustedes quienes respondan a los ciudadanos. Y a ustedes muchas gracias por su atención, por su participación, y nos vemos la próxima semana.